El embajador Héctor Cárdenas ha tenido una carrera diplomática extensa, destacando en diversos puestos tanto en Europa como en África. Esta experiencia le proporciona una perspectiva única y enriquecedora sobre las complejidades de las relaciones internacionales. En este contexto, la creación de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, ha sido fundamental para abordar problemas globales. Estas instituciones fomentan la cooperación entre países, especialmente después de las devastadoras guerras mundiales que marcaron el siglo XX. Además, el proceso de descolonización ha permitido que numerosas naciones logren su plena soberanía. Este hito transformó significativamente las relaciones entre los pueblos y promovió la igualdad en el ámbito internacional, estableciendo un nuevo orden mundial. Las organizaciones internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, desempeñan un papel esencial en la regulación de conflictos y en la promoción de la paz mundial. Su impacto ha sido notable, manifestándose a través de varios casos históricos que han marcado la jurisprudencia internacional. En este sentido, el proceso de descolonización y la creación de nuevos estados se han visto profundamente influenciados por el derecho internacional. Esto se evidencia en la disolución de imperios, como el otomano y la Unión Soviética, que tuvieron repercusiones en la geopolítica contemporánea. La historia de Ucrania es un claro ejemplo de cómo el derecho internacional se entrelaza con la soberanía y las relaciones internacionales. La geografía y la posición estratégica de Ucrania han sido factores clave en los conflictos que ha enfrentado, tanto en el pasado como en la actualidad. Asimismo, la influencia de los tártaros y los mongoles en Ucrania ha dejado una huella significativa en su desarrollo político y social. Este legado histórico ha moldeado, a lo largo de los siglos, la identidad nacional ucraniana. Durante la Revolución y la Guerra Civil, Ucrania buscó su independencia de Rusia, un reflejo de la lucha intensa entre los ideales comunistas y los democráticos que coexistían en su territorio. Este periodo crítico sentó las bases para las dinámicas políticas actuales. La hambruna inducida por Stalin en los años 30 fue un evento trágico que resultó en millones de muertes, afectando profundamente a la población ucraniana. Este episodio devastador se ha convertido en un elemento importante de la memoria histórica colectiva del país. La riqueza de la cultura ucraniana es notable, con poetas y músicos de origen ucraniano reconocidos mundialmente. Sin embargo, esta riqueza cultural ha sido frecuentemente ignorada en el discurso político actual, lo que limita la apreciación de su contribución a la identidad nacional. El fenómeno de los grupos étnicos en Ucrania refleja patrones similares a otros en Europa, donde las identidades nacionales a menudo se entrelazan con la historia política. Esta complejidad genera tensiones en la defensa de los derechos y en la reivindicación de las nacionalidades dentro del país. Además, la religión desempeña un papel crucial en la identidad ucraniana, caracterizándose por una mezcla de influencias católicas y ortodoxas. Esta diversidad religiosa pone de manifiesto la complejidad cultural de Ucrania y su rica historia a lo largo de los siglos. Por otra parte, la belleza de la caligrafía cirílica resalta la importancia de la cultura en la educación de los niños. A pesar de los cambios modernos, este aprendizaje es esencial para mantener vivas las tradiciones culturales que definen a Ucrania. La historia compartida entre Rusia y Ucrania genera tensiones considerables, dado que la percepción de los rusos sobre la identidad ucraniana puede ser vista como una apropiación. Esta situación ha contribuido a conflictos prolongados que aún persisten en la actualidad. La guerra en Ucrania ha tenido implicaciones económicas significativas, afectando no solo a Europa, sino también a otras regiones del mundo. La dependencia del gas natural se erige como un factor crítico en las dinámicas de poder y en la estabilidad económica global. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia utilizó la Iglesia Ortodoxa como herramienta para unificar al pueblo y evocar sentimientos patrióticos. Esto ejemplifica la importancia que la religión tiene en la política rusa y en la conformación de su identidad nacional. La relación entre la Iglesia y el Estado en Rusia difiere considerablemente de la dinámica observada en el mundo occidental, donde se busca una clara separación entre ambos. Esta diferencia influye en la estructura social y política del país, generando debates sobre el papel de la religión en la vida pública. La mentalidad bizantina persiste en Rusia, donde se considera herederos de la cultura y la tradición de Bizancio. Este legado histórico influye en sus ambiciones geopolíticas actuales y en su visión del mundo. Asimismo, se discute el impacto de la política de intervención de presidentes como Vicente Fox, quien alteró el principio de no intervención que históricamente había regido la diplomacia mexicana. Esta decisión ha generado controversias significativas en el ámbito de las relaciones internacionales. La importancia de la intervención en conflictos globales requiere un análisis cuidadoso, considerando los derechos humanos y la soberanía de las naciones involucradas. Este aspecto es clave para comprender el papel de México en el escenario internacional contemporáneo. En la actualidad, la situación entre México,
Estados Unidos y China plantea riesgos considerables para las relaciones internacionales. Es fundamental que México gestione estas interacciones con cautela para salvaguardar su soberanía y sus intereses nacionales. El Instituto Mexicano de Migración ha sido objeto de críticas, siendo considerado ineficaz en su gestión, lo que ha contribuido a la crisis migratoria actual en el país. Este problema resalta una falta de responsabilidad en la administración de temas críticos para el bienestar social. En este contexto, se menciona la reciente renuncia del director del instituto, lo que indica problemas internos en la administración migratoria. Esta situación subraya la ineficiencia en el manejo de asuntos cruciales que afectan a la población. El papel de México en la diplomacia internacional ha experimentado un debilitamiento, especialmente en comparación con otros países que han adoptado posturas más decisivas. La escasez de encuentros diplomáticos con líderes como Donald Trump agrava esta situación, limitando la influencia de México en el ámbito global. Finalmente, la relación de México con Rusia ha sido ambigua, particularmente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no ha emitido una condena clara a la violación de la soberanía de Ucrania. Este estado de ambigüedad complica aún más las relaciones bilaterales. Es importante reconocer que la superpotencia de Estados Unidos tiene obligaciones y compromisos globales que influyen en el orden mundial actual, a pesar de las críticas que enfrenta por su política intervencionista. Esta realidad afecta a muchos países, incluidos México y Rusia. Por último, es crucial que los jóvenes se interesen en la política internacional y el derecho internacional, no solo para abordar los problemas internos en sus países, sino también para tener una comprensión integral de los conflictos globales que definen nuestra era.